Escúchame, te voy a dar 5 minutos, te voy a sacar toda la gente. Ya digo ya más, te voy a sacar a fuerza. Te voy a sacar a fuerza, ¿me entiendes? Pero queremos una comisión. Por eso, es que no quieren, eso es lo que tú quieres. Entonces, Queremos una comisión para pasar. no, voy a empezar a detener, de primera manera tengo mujeres, te voy a empezar a detener hijos, abogados, te voy a detener abogados. Que lo haga. Les tengo derecho a estar aquí atrás. No, acá atrás de qué. Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el honor de presentarles a la maestra Irma Elizabeth Monzón Velasco, quien forma parte de la Comisión de Diálogo de la Coalición de 32 Circuitos Unidos del Poder Judicial. Maestra, es usted la mar de gentil. Gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Gracias. Al contrario, pues ya tienen todo definido, ya sortearon a qué jueces, por ejemplo, se va a sustituir. Por otro lado, se ofrece certidumbre a los grandes inversionistas. La coalición de 32 Circuitos Unidos insiste en el diálogo, el Ejecutivo y el Legislativo se niegan a este diálogo. Maestra, en este momento, ¿cuál es la situación? Bueno, muchas gracias a usted y a todos los que nos escuchan y que nos ven. La situación es de una crisis constitucional grave. Se pone en riesgo la estabilidad del país, no solo de las personas que pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, porque como todos sabemos, el Poder Judicial de la Federación constituye uno de los poderes de la Unión y es el encargado de mantener el equilibrio precisamente y evitar los actos autoritarios del poder. Para eso es un contrapeso nacional. Y el hecho de que un poder legislativo y un poder ejecutivo de los que forman parte del Estado mexicano se entrometan y quieran apoderarse de él, pues pone en riesgo precisamente el Estado de Derecho. Trae muchas consecuencias graves para los ciudadanos, como todos nosotros, como los ciudadanos de a pie, porque la elección de juzgadores federales, hablemos tanto de magistrados como jueces de distrito, pues merma la independencia judicial. ¿Qué significa? Que quienes probablemente puedan llegar a integrar las nuevas personas juzgadoras, pues estarán designados por partidos políticos, incluso por grupos de poder, de la delincuencia. Bueno, hay muchos factores que podrían afectarse, pero sobre todo los más afectados son los ciudadanos de a pie, todos, porque el Estado de Derecho se rompe. Maestra, ¿por qué a los ciudadanos nos afectará? ¿Por qué señala usted que se rompe el Estado de Derecho? ¿Nos puede dar ejemplos lisos y llanos? Sí, por ejemplo, mire, con esta reforma judicial se presentaron varios amparos contra la misma, se hicieron suspensiones a los juicios, se concedieron suspensiones para que no se implementara la reforma judicial y sin embargo ninguno de los poderes hizo caso, ¿no? El Poder Ejecutivo la promulgó, el Legislativo la aprobó y todo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué sucede con los ciudadanos de a pie? Pues las autoridades comunes, al ver que las máximas autoridades de un país no acatan las suspensiones concedidas en los juicios de amparo, pues es un ejemplo para ellos y ahora ellos tampoco quieren acatarlas. Por ejemplo, le pongo un ejemplo en materia de salud. Ya ha estado sucediendo en los estados del interior de la República. Las personas promueven un amparo contra por salud, porque una autoridad o un hospital no les atiende y no les da sus medicinas y no les atiende las cuestiones urgentes de salud. Se les concede la suspensión para que les brinden esa atención médica y las autoridades ahora ni siquiera quieren recibir los oficios de las suspensiones y dicen, pues si ustedes ya se van, ustedes son corruptos. Y entonces
ese reflejo de lo que las altas autoridades han hecho de no acatar las suspensiones en los juicios de amparo decretadas por la reforma judicial, pues sirve de ejemplo para las demás autoridades, y el día de mañana, pues cualquier ciudadano que promueva un amparo y obtenga una suspensión, pues las autoridades con la mano en la cintura van a decir, pues no te hago caso a ti, juez de distrito, porque pues si las máximas autoridades no lo hacen, tampoco me puedes hacer nada a mí. Y entonces ya empieza una lucha de poder entre todos, y quienes salimos más afectados, pues somos los ciudadanos comunes. Maestra, ¿usted es juez? Yo soy secretaria de tribunal colegial. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Bueno, nosotros nos encargamos de revisar, somos la segunda instancia en relación con las resoluciones que emiten los juzgados de distrito, que son la primera instancia en materia del juicio de amparo indirecto. Nosotros revisamos precisamente que las resoluciones de los juzgadores federales, de los jueces de distrito, estén también dictadas conforme a derecho. Y por eso es que se ha repetido constantemente que es falso que exista, que los juzgadores de distrito liberen delincuentes, que no hagan su trabajo como debe ser, que favorecen a las altas esferas, porque pues ellos son finalmente los juzgadores, los jueces de amparo de primera instancia, pues tienen esa facultad, pero son revisados. O sea, hay un recurso que revisa lo que ellos hacen. Y eso es una forma de evitar precisamente que existan esos actos de beneficiar a otras partes y no a la que tiene la razón. ¿Podríamos afirmar que el Poder Judicial está exento de ineficiencias, de corrupción? No, claro que no. Como somos seres humanos y sabemos que siempre hay, podrá haber personas que son susceptibles de esos actos. Lo que nosotros decimos es que si hay alguna persona o alguna autoridad tiene conocimiento de que algún miembro del Poder Judicial de la Federación, con independencia de si se trata de un oficial judicial, un secretario, un actuario, un juez de distrito, un magistrado de circuito, con independencia del cargo que se ostente, hacen actos de corrupción, pues los invitamos a que lo denuncien, pero no podemos calificar que el 100% de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan actos de corrupción. No podemos tachar a todos de corruptos, pero sí pedimos que exhiban pruebas, y que si alguien tiene conocimiento, pues a que haga las denuncias respectivas. Nadie está cerrado a que el Poder Judicial de la Federación necesitaba tal vez una reforma, pero lo cierto es que esta reforma no responde a los problemas de justicia que hay en México, porque además parte de una premisa falsa. No distingue entre los ministerios públicos, entre los policías, entre los juzgadores del orden común, y hacen una mezcla entre el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial local y la Procuración de Justicia, y confunden a la sociedad y aprovechan esa confusión y el reclamo de justicia por la impunidad que se genera principalmente a raíz de la comisión de delitos, para achacarle todo el problema al Poder Judicial de la Federación, cuando esto no es así. Acaba de suceder, la presidenta acaba de decir que a pesar que estamos en suspensión, hubo un sabadazo y se liberó a alguien, y le achaca la liberación al Poder Judicial de la Federación, cuando lo cierto es que esto deriva de una sentencia que dictó un juez del orden común. Entonces, ¿cuál sería el argumento contra la confusión que provocan el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo de la Federación? Lo que nosotros pedimos como miembros del Poder Judicial de la Federación es que no se malinforme a la ciudadanía, que se hable con la verdad, que se informe y que se diga que hay impunidad en México, pero que se diga de dónde viene, que viene de las fiscalías, de los ministerios públicos, en muchas veces de los juzgadores del orden común, pero que también esto se debe a la falta de recursos asignados a esas instituciones, a la falta de capacitación de las personas que trabajan ahí, a la falta de existencia de una carrera judicial como la hay en el Poder Judicial de la Federación, y que todos estos factores influyen que los funcionarios que prestan sus servicios en esas instituciones, además los malos salarios, pues sean susceptibles más de caer en esos actos de corrupción. Pedimos que se informe de manera correcta, y que pues incluso pedimos una disculpa pública, porque se nos ha tachado de corruptos, de flojos, y es cuando en realidad esto no es así. Como le digo, habrán casos que son los menos, que probablemente hayan de corrupción, pero que quienes tengan conocimiento de eso, insistimos,
hagan la denuncia y presenten sus pruebas correspondientes para que se les pueda sancionar. Maestra, perdón que personalice. ¿De cuántas horas diarias consta su jornada de trabajo? ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana y no hay horario de salida. Yo hago proyectos de sentencia en materia de amparo, de todas las materias penal y civil estoy yo, y conozco de las resoluciones que dictan incluso el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que es donde yo laboro. Hago en materia familiar, en materia mercantil y en juicios y en causas penales. ¿Y cuántos años tardó en llegar al puesto que tiene? Yo tengo 21 años de laborar en el Poder Judicial de la Federación y pues para llegar al lugar a donde estás, pues tienes que atravesar pues todas las escalas que existen dentro del Poder Judicial de la Federación. Tengo 21 años que normalmente hay horario de entrada, no hay horario de salida, porque los problemas que existen en la sociedad son muy demandantes, hay muchos asuntos, hay mucho trabajo y el compromiso de nosotros como miembros del Poder Judicial de la Federación es la defensa de los derechos humanos y estamos comprometidos con ello. Y trabajamos horas, siempre decimos 24/7, los 365 días del año, porque así es, porque inclusive en los juzgados de distrito nunca se cierran, siempre están laborando, a pesar de que en esto hay un nuevo esquema de días de vacaciones para los juzgados, pero siempre se quedan personas trabajando, nunca se cierran y nuestro compromiso pues es servir a la sociedad, es como decimos, no somos oposición, servimos a la nación, no es un dicho vano, porque hemos dedicado nuestra vida a esto. Hay personas, aparte de mí, yo tengo 21 años ahí, pero hay personas que tienen 35 años que han empezado desde jóvenes y han dado su vida por el Poder Judicial de la Federación. Regresando al diálogo, la maestra Irma Elizabeth Monzón pertenece a la Comisión de Diálogo de la Coalición 32 Circuitos Unidos. ¿A quiénes les solicitan el diálogo? ¿A quiénes se han dirigido y qué respuestas han obtenido? Pues en el anterior sexenio se lo pedimos a todos, al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, y actualmente se lo hemos pedido a la señora presidenta y a los legisladores, tanto de los senadores como los diputados. Le presentamos ya escritos formales que nos han recibido, en los que solicitamos que se nos escuche, que se escuche a la base trabajadora para que podamos exponerles no solo la afectación que hay a nuestros derechos como trabajadores en el Poder Judicial de la Federación, sino además las implicaciones que tiene la implementación de la reforma judicial, la falta de acatamiento a las suspensiones concedidas en los juicios de amparo y en el hecho de que quieren desestabilizar a un Poder Judicial de la Federación que forma parte del poder de la Unión. ¿Y las respuestas o ni siquiera les responden? No, hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Por más, incluso comentamos nosotros, pues nos hemos tenido que manifestar en las calles, salir de los escritorios e irnos a manifestar en las calles para ver si así nos escucha. ¿Y han sido reprimidos? Mucho, mucho. Lo que pasó ayer en el Palacio Nacional, en las afueras del Palacio Nacional, es una muestra más de lo que ha sucedido. El pasado 1 de octubre también compañeros fueron reprimidos por los antimotines, fueron golpeados algunos y fueron encapsulados, los mantuvieron privados de su libertad. Bueno, entre ellos yo estuve ahí también, privados de la libertad alrededor de 5 horas, no nos dejaban retirarnos a pesar que les dijimos que nos íbamos a ir, que no estábamos haciendo nada, que estábamos expresándonos pacíficamente y ejerciendo nuestro derecho legítimo a manifestarnos. Y lo mismo sucedió ayer. La misma persona que aparece en un video de los de la policía es la misma persona que el 1 de octubre mantuvo retenidos a los compañeros y en esta ocasión, el día de ayer, de igual manera estaba amenazando con llevarlos detenidos y pues es más que evidente que es un acto de represión total que reprobamos como ciudadanos, pero que como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación reprobamos mucho más
porque eh, la libre expresión se ve violentada. Y si eso nos hacen a nosotros que nos pertenecemos al Poder Judicial de la Federación, pues ¿qué podemos esperar con el ciudadano común? Y es que si los detienen, maestra, pues los tienen que poner a disposición, supongo yo, de un juez, Así, pero así es. resulta que el Poder Judicial está inconforme y se manifiesta en contra. Entonces, allí ya nace la sospecha. ¿Será que tienen algunos jueces incondicionales? Sí, bueno, si detienen a alguna persona, a quien ponen a disposición es normalmente porque estamos en la Ciudad de México a un juez del orden común. Y pues ahí yo no sabré decirle, por lo menos, por ejemplo, en Chiapas, los juzgadores allá son designados por el gobernador del estado. No tienen carrera judicial, no presentan exámenes de oposición para llegar a los cargos, sino que pues el que es más amigo o el menos amigo. Y como sucede en la mayoría de los poderes judiciales locales, y eso pues implica tal vez un problema, bueno, cierta desconfianza, ¿no? No podría decirle ni afirmarle porque yo no conozco a los compañeros del Tribunal Superior de Justicia de aquí de la Ciudad de México, y quiero pensar que como las personas que trabajamos en el Poder Judicial Federal son personas honestas, son personas íntegras y que no se prestarían, pero finalmente no conozco, no los conozco. Independientemente de esto, maestra, y qué bueno que usted se expresa con esa responsabilidad. ¿Han recibido amenazas directas? ¿Han utilizado, el Poder Ejecutivo ha utilizado sus instancias para causar temor? Hablo, por ejemplo, del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, o en ese sentido los han dejado en paz. Bueno, en ese sentido, no, hasta el momento no tengo conocimiento que haya sido así. Además, la ventaja que nosotros tenemos como trabajadores del Poder Judicial de la Federación es que nosotros cada año declaramos como personas físicas ante el SAT, pero además hacemos nuestra declaración patrimonial. Nosotros somos totalmente fiscalizados. Nuestras cuentas, además bancarias, están a pues a la vista. El SAT puede intervenir cuando quiera, precisamente por la labor que nosotros desempeñamos, y hay total transparencia y no hay opacidad en lo que nosotros ganamos, en lo que nosotros tenemos que rendir cuentas. Además, si no lo hacemos, somos sancionados administrativamente, somos sujetos de responsabilidad, y, y pues hay total transparencia. Considero que en ese aspecto, si el gobierno quisiera eh, reprimirnos en ese aspecto, pues si hubiera encontrado algo, ya lo hubiera hecho. No creo que no se hubiera esperado hacerlo. Solo queda entonces esperar a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma judicial y de todo el aparato de leyes secundarias que están aprobando, pero como si fuera carrera al infierno, ¿no? Rapidísimo. Sí, en efecto, nosotros como ciudadanos primero y como trabajadores del Poder Judicial de la Federación confiamos en la integridad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su responsabilidad como juzgadores constitucionales, pero además de su capacidad de poder conocer esta controversia constitucional, de resolverla conforme a derecho, porque no estamos pidiendo nada, de lo contrario, que la resuelvan lo más rápido que se pueda, que la resuelvan conforme a derecho, a favor o en contra, como tenga que salir, como consideren ellos que sean, para que podamos nosotros entonces como trabajadores y los juzgadores federales también emprender las acciones legales que sean pertinentes. Pero confiamos en que la resolverán de la mejor manera, conforme a derecho, y pues sí,
Creo que en este momento en sede nacional lo último que nos queda en cuestión legal para poder no frenar en sí, declarar la constitucionalidad o no de la reforma judicial, sino simplemente para establecer que en el proceso legislativo hubieron errores, que no se actuó precisamente por esta celeridad que tuvo para aprobarse, no se ajustaron a los tiempos y hubieron muchas irregularidades. Y pues estamos ahorita en manos de los ministros de la Corte, pero sabemos que ellos actuarán responsablemente como siempre lo han hecho y resolverán conforme a derecho. La materia central entonces es Son las irregularidades en el en el proceso, proceso. en el proceso legislativo, así es. Y Porque si, mire, usted decía, lo aprueban de rapidito, sí. Nosotros comentábamos con nuestros compañeros que por cada acción que nosotros hacemos existe una contestación jurídica o una represión por el gobierno. Nosotros hacemos una cosa y ellos de inmediato, ¿no? Admitieron la controversia constitucional y de inmediato una propuesta de iniciativa de reforma de la ley orgánica para decir que la Corte no tenía facultades para resolver. Entonces estamos ya, tal pareciera que ya es una pugna, ¿no? De intereses y que lo que menos se piensa es en el pueblo. No se dan cuenta que este tipo de problemas a quienes afecta es al pueblo, a nosotros, a todos nosotros, y además se deja de lado que cada una de las personas que elaboramos en el Poder Judicial de la Federación tenemos familia, trabajamos honestamente para llevarle su sustento y es triste pensar que de un plumazo, lo voy a decir así, se piensa en dejar sin trabajo a tantas personas y al desamparo a tantas familias. pero el oficialismo dice que no, que todo está bien. Ujú. Sí, desafortunadamente piensan así, es el dicho de conmigo contra mí, pero nosotros como trabajadores del Poder Judicial de la Federación seguiremos luchando porque sabemos que la razón está de nuestro lado, porque nuestro derecho es legítimo, porque luchamos no solo por nosotros como miembros del Poder Judicial de la Federación, sino luchamos por el México, por el futuro de todos los mexicanos y mexicanas, el de nuestras familias. E incluso se los decíamos a los compañeros policías que estaban ahí, también luchamos por ustedes, porque al final a ustedes también los ponen aquí, los ponen al frente y ustedes sufrirán también las consecuencias de esta crisis constitucional. Si en un momento dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy hablando en un terreno hipotético, maestra, Ujú. avalara el proceso que desembocó en la reforma judicial, ustedes, los trabajadores del Poder Judicial Federal, tendrían forma de seguir luchando jurídicamente. Sí, pero ya ahí serían instancias internacionales. Primero tenemos que agotar la sede nacional, para que pudiéramos ya luego, ya acceder a las instancias internacionales, a la corte y todo, porque así se pide, ¿no? Para que uno pueda llegar a esas instancias, a pesar de que ya hay algunas medidas cautelares que se solicitaron en Ginebra y se tiene una reunión en noviembre en Washington por la Comisión de Derechos Humanos. Lo cierto es que para poder acceder a esas instancias internacionales se tiene que agotar todos los recursos o todos los mecanismos jurídicos que hay en sede nacional y pues finalmente estos serían los últimos. A pesar de eso, también hay una acción de inconstitucionalidad que presentó un partido político y juicios de amparo que han promovido compañeros trabajadores, compañeros titulares e incluso un partido político creo que también presentó un juicio de amparo contra la reforma y entonces hay que agotar todos estos procedimientos en sede nacional para poder seguir al internacional. Por último, maestra, en esta ocasión, muchísimas gracias por Gracias, ¿no? recibirnos. A usted. Am, el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, habló no hace muchas semanas, cuando se hicieron los foros nacionales, que entre comillas ellos mismos dijeron que eran para escuchar simplemente, que ellos pueden modificar o tienen
tendrían el proyecto de modificar la Constitución para revertir los convenios internacionales. Si lo hacen, se cerraría el candado, ¿no? Ya no habría manera. Imagínense cuántos muertos han habido, ¿no? Para que México lograra tener su libertad y pensar que la libertad de todos los mexicanos esté en manos de una sola persona o de un grupo de personas. Qué aventurado. Claro, nosotros lo vimos, el sistema jurídico que permite las modificaciones o las reformas a la Constitución se compone de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores que aprueban, pero además por las legislaturas de los estados, que tiene que ser aprobada por mínimo por 17 estados para llamar que se integró el constituyente para poder hacer una reforma a una reforma constitucional, porque nuestro sistema es un sistema, le llamemos, de la Constitución flexible, ¿no? O sea, porque hay sistemas que no permiten reformas a la Constitución y el sistema jurídico mexicano sí lo permite a través de esta integración. Sí lo pueden hacer, claro que pueden reformar la Constitución, pueden reformar el artículo 1 constitucional, que es la reforma más grande que ha habido en la historia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pone a las personas en el centro del derecho, se les reconoce el derecho que tienen por el solo hecho de ser personas, el derecho a su dignidad, y en efecto pueden hacer esa reforma si pues como lo han hecho, se inician, le llamemos, pero eso sería catastrófico, catastrófico porque se romperían todas, como dicen, todos los convenios internacionales y entonces estaríamos ya como Cuba, como Venezuela, en el que podrían empezar las represiones de los países con los que se tienen convenios, la comunidad internacional y pues los mexicanos perderíamos mucho, 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 mucho. Y pues todas las sangres que se han derramado durante todo este tiempo para lograr lo que ahora tenemos se iría por la borda. Esperemos que no suceda, que sea solamente un arranque de rabieta ante las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que les hemos estado haciendo ver lo mal que están, que no podemos actuar por capricho, debemos velar por el Estado de Derecho. Esperemos que no suceda, pero de suceder, todos los mexicanos y mexicanas estaríamos en peligro, todos, 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 porque no habría manera de defendernos contra los actos autoritarios del poder, del gobierno, ¿no? De todo un sistema político y perderíamos el rumbo, perderíamos el rumbo. Maestra, por último, rompo mi palabra y le No propongo sé. ahora sí una última pregunta. En esta ocasión, ojalá y que se repita conforme a las circunstancias. Este martes 15 de octubre, la jefa del Ejecutivo Federal recibió a más de 200 presidentes y directores generales de grandes empresas internacionales, multinacionales y nacionales. A grandes capitalistas, pues. No a Pepe y a Toño, sino a grandes capitalistas. Y les ofreció garantía, garantía de certidumbre. Afuera, los trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaban y fueron reprimidos. Usted lo señaló hace un rato, lo recordó. Así es. ¿Cree usted que pudiera suceder lo que cuando Álvaro Obregón pactó los tratados de Bucareli, en el sentido de que el aparato legal mexicano se aplicó absolutamente a todos, menos a los estadounidenses? Se lo digo de otra manera. ¿Será que el actual gobierno federal vaya a manejar dos tipos de justicia? Una para los mega empresarios y otra para quienes
incluso jurídicamente perderíamos el carácter, la dignidad de personas? Creo que sí, que puede suceder, porque con la designación de jueces a modo, como se pretende, con esa sustitución que sacan y corren de su trabajo ahorita a la mitad de los juzgadores federales para que en 2025, el 1 de septiembre de 2025, asumirán el cargo las nuevas personas que accedan a los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito a través de la elección popular, que realmente es lo que se tiene que decir. No serán los ciudadanos ni el pueblo quien designe a los candidatos, sino como siempre y como se hace en los partidos políticos, lo designarán el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues lo más seguro es que lleguen a esos cargos personas que puedan actuar a modo del gobierno y lo que el gobierno necesita. Y que la justicia ahora sí sea para los que más tienen y menos, y no para los que menos tienen. Ayer se los decíamos a los compañeros, vean salir los carros de los que están ahí. ¿Cuál austeridad? La austeridad es solamente para nosotros. Los pobres seguimos siendo pobres y los ricos más ricos. Y así seguirá siendo porque un gobierno que reprime, un gobierno que es autoritario, lo único que busca es empobrecer a las personas y enriquecer a los más ricos para que puedan seguir controlando un país. Maestra Irma Elizabeth Monzón, muchísimas gracias por haber Gracias a usted, conversado con muchas gracias. nosotros. Ojalá nos podamos encontrar pronto. Muchas gracias. Le agradezco mucho, agradezco a su auditorio y pues esperamos que lo que hoy se platicó acá llegue a la mayoría de los ciudadanos y podamos tomar conciencia de que México está en peligro y cada quien desde nuestra trinchera hagamos algo para evitarlo. Muchas gracias. Que así sea, maestra. Gracias. Hasta Y luego. hasta luego. Y muchísimas gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.